agrícola, la ganadería y el turismo. No te olvides de la minería responsable. ¿La minería responsable? ¿Crees que es tan importante como las otras actividades productivas? Por supuesto, la minería responsable ayuda con empleos directos e indirectos en alimentación, transporte, consultoría técnica, desarrollo de emprendimientos comunitarios y mucho más. Además, en esta emergencia sanitaria, el sector minero está apoyando con implementos médicos y kits alimenticios. ¡Qué información tan valiosa! Entonces la minería responsable también aportará a la reactivación económica de nuestro país, así como las demás actividades productivas. Exacto, eso es algo que muchos deben entender. Pero primero, tenemos que superar esta difícil situación en la que nos encontramos. Juntos, saldremos adelante. Loja, explorando desarrollo. Alubril, le ofrecemos lo mejor en vidrios, aluminios y accesorios. Somos distribuidores de FISAP y ProAlum. Tenemos perfiles de aluminio en todos los sistemas y colores. Vidrio claro, bronce, negro, reflectivos. De fabricación de estructuras en aluminio y vidrio. Laminados en todos los espesores. Accesorios de acero inoxidable para vidrio templado. Policarbonato para cubiertas, láminas de alucubón para revestir fachadas. Ventas al por mayor y menor. Matriz, Avenida 8 de Diciembre y Jaime Roldós. Llamar al 261-4510 o al 099-639-566. Sucursal, Avenida Universitaria y Cariamanga. Llamar al 257-7613 o al 2560-168. Vidrios y aluminios Alubril, la mejor alternativa en diseño, instalación y fabricación de productos en vidrio y aluminio. Visítanos en Loja. En la red Zapotillo, fin del espacio publicitario. En la red Zapotillo, el siguiente programa es de contenido, de información y opinión. Clasificación A, apto para todo público. Zapotillo Estéreo 96.1 presenta Transparencia Informativa. Transparencia Informativa, el más amplio y completo informativo, con las noticias de mayor trascendencia. Bienvenidos a Transparencia Informativa por Zapotillo Estéreo 96.1, donde usted es protagonista de la información. Gusto saludarles, señoras y señores, amigos oyentes, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas en este miércoles 20 de mayo del año 2020, una mañana lluviosa, una mañana también de mucha expectativa aquí en la ciudad de Loja. ¿Se cambia o no se cambia a la fase amarilla? Y por ende tengo información de que en lo posible es de que se cambie a la fase amarilla. Están en reunión en estos momentos todas los comités técnicos, llamémosle así, y dando pues sus sugerencias al alcalde de Loja. Por ejemplo, la mesa de salud aconseja de que no se cambie a la fase amarilla por obvias razones. Entre ellos dicen de que los hospitales están con su capacidad al máximo en el
tema de emergencias o de cuidados intensivos, y en los hospitales de la ciudad de Loja existen nada más y nada menos que 18 camas para cuidados intensivos. No hay más. Hay 45 camas, pero también con las clínicas privadas. Y se está discutiendo, ha intervenido también el prefecto de Loja, ha dado sus razones y por ende pues dice que Loja debe cambiar al color amarillo. Igual forma, el alcalde también se mantiene en aquello, y el momento de que tomen cualquier resolución, nosotros se la vamos a dar a conocer inmediatamente en directo, pues aquí a través de la red Zapotillo Estéreo 96.1. Esas son las novedades que les podemos contar. Hay mucha presión también al alcalde de Loja, como lo veníamos diciendo, y la presión sobre todo es política. La presión es política por parte de los representantes del gobierno ante el temor de marchas que ya empezaron el día de hoy aquí en la ciudad de Loja, marchas en contra de las medidas adoptadas por parte del presidente Moreno. Igual forma, estudiantes también en otras latitudes del país han salido a las calles el día de hoy, y esa sería la razón incluso de que no quieren que se cambie de fase. Antes de ir a las llamadas telefónicas, queremos indicarles que hoy nos acompañará la abogada Matilde Pazmiño, activista social y política, directora del Movimiento Nacional Independiente Luz de América. Con ella vamos a analizar las medidas económicas, la situación que estamos viviendo en el país. Es muy cercana al Partido Social Cristiano. Ellos votaron en contra de estas medidas. También estará con nosotros el doctor Giovanni Aguinzaca, abogado en libre ejercicio, y analizamos también estas leyes aprobadas en la Asamblea Nacional y cómo afecta al pueblo ecuatoriano. Asimismo, los teléfonos están habilitados: 2572-661-258-6415. Nuestra línea de WhatsApp 099-110-61-74. Igual forma, también nos pueden ver a través de la fanpage de Radio Zapotillo. Denle like, compártanla. La fanpage de José Daniel Rengel también, ahí compártanla. Y estamos siendo retransmitidos por Radio La Voz del Colambo en el dial 93.3. Un abrazo a Gonzaramá, a Malacatos, Vilcabamba, Puruluma, Quilanga y todos los sectores que cubre también la radio La Voz del Colambo. Contacto telefónico, le escuchamos. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Luis Martínez. Muy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, ayer también ya lo había dicho. La decisión por parte de quienes representan al gobierno, más que al parecer de carácter político, al parecer es temor. Saben que hoy el pueblo está reaccionando, y si no están todos, no están, es quizás porque aún existe el temor a lo que es la pandemia. Entonces, pero el pueblo va aquí. Y si bien es cierto, el temor de los usuarios, ellos siempre estuvieron a favor de que se mantenga la cuarentena. En especial el doctor Pablo Perrión, parece que ya desde hace semanas atrás ya lo escuchaba en algunos medios muy alarmado respecto a este problema que fue. Ellos siempre han estado así, pero ellos tienen, creo, la cuarentena hasta diciembre. Muy bien. Claro, porque podrán subsistir con su sueldo de $2,000 semana. Gracias a usted. El tema es que también hoy, justo hoy, estamos viendo aquí en la ciudad de Loja, se empiezan a hacer operativos. En los días anteriores aquí en esta ciudad no estábamos ni en rojo ni en amarillo, sino en verde. Ayer era total normalidad, la gente en las calles no había control alguno, todos con su carro para arriba, para abajo, aquí no pasaba absolutamente nada. Como dicen los muchachos, viva el despelote. Así estaba el día de ayer. Hoy en la mañana que venía acá a los estudios de la radio, la misma cosa. Y a partir de las 10
8:30 de la mañana empiezan operativos. Aquí en el centro de la ciudad, operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y también pues agentes municipales de tránsito. La pregunta es, ¿por qué no se hicieron esos operativos antes? ¿Por qué no se hicieron esos operativos anteriormente? ¿Por qué no pudieron trabajar todas las autoridades de forma conjunta? Eso no entendemos y por eso se lo estamos diciendo ahora. En vez de trabajar de forma conjunta, de trabajar de forma articulada, cada cual por su lado. Y el día de hoy, en esta reunión que se sigue manteniendo en el municipio de Loja, no está la principal autoridad presente ahí. Es decir, y el alcalde ayer decía que no envíen delegados, sino que estén las autoridades principales, y hoy no está la principal autoridad, la representante del gobierno en esta reunión. ¿Cómo les queda todo esto a ustedes, estimados amigos? Esa es la situación y por ende pues ya veremos qué decisiones se tomen, pero en otros cantones, por ejemplo en la provincia, se siguen manteniendo en la fase roja. Lo hacía el cantón Gonzanamá, en esta semana también se mantiene en rojo. El cantón Calvas cambia a la fase amarilla y eso fue desde el día de ayer. El cantón Zapotillo se mantiene en semáforo en rojo y así también lo destacó en la sesión del COE cantonal efectuada el día de ayer martes. Y por ende, por ejemplo, a nivel nacional, Guayaquil también iba a pasar de fase, pero sin embargo, Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, dio marcha atrás y dijo que no. Contacto telefónico, le escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Daniel George Vázquez, te saluda. Doctor, Saludos buenas tardes. La niña de Loja. Fácil la respuesta, José Daniel. La gobernadora no está presente en esta reunión porque los que tienen que tomar esa decisión es el COE cantonal. Y para tomar la decisión de cambio de semáforo deben tener todos los protocolos de seguridad para que garanticen a la ciudadanía el normal desenvolvimiento de todas las actividades. Cuando vemos que se han preocupado en únicamente sacar un protocolo para el transporte de personas en el cual priorizan la fumigación de un vehículo y del conductor y se despreocupan de la ciudadanía, nos damos cuenta que no ha existido ningún protocolo. No se habla nada de los mercados, no se habla nada de los comercios, están prácticamente el pueblo a la deriva, como tú dijiste, hace varias semanas ya estamos acá en Loja en verde, aunque legalmente pues el semáforo era de color rojo. Eso nos preocupa porque vemos que las personas, si bien es cierto, tienen que trabajar, tienen también que tomar sus medidas de seguridad. Ya esperanzar que las autoridades nos protejan prácticamente es un juramento a la bandera. Ellos están preocupados en su proselitismo político, algunos tomándose fotos hechos los que fumigan, otros preocupados en su bolsillo y el de su grupo del transporte y así. Pero los ciudadanos estamos prácticamente sin ninguna protección, ni del Estado, que es lamentable, y tampoco del COE cantonal, del alcalde de Loja, de los concejales, que son los llamados a realizar estos controles. Seguridad propia de las personas, protegernos, cuidar nuestras familias, y así como contigo nos hemos encontrado algunas ocasiones por las calles, así toca pues caminar y no exponernos a un contagio que pueda hacer colapsar el sistema de salud en la provincia de Loja. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias por su punto de vista. El doctor George Velázquez, él dice de que las autoridades, en este caso los concejales, quienes tienen ahí la responsabilidad en el municipio de Loja durante 2 meses. No sé qué estuvieron haciendo. Durante 2 meses no hay protocolos,
todos tienen sus protocolos ya para volver a la normalidad. Por ejemplo, los taxistas, ellos están ya pidiendo que se pongan amarillo con el compromiso de respetar todos los protocolos. Ellos tienen un plan, pero aquí me pregunto, ¿y el Cabildo Lojano? ¿Y el Cabildo Lojano? O sea, también hay que ser críticos ante esta situación. No puede ser posible que el Cabildo Lojano esté pidiendo cifras estadísticas al COE provincial para tomar una decisión. De la información que me están pasando ahora mismo de esta reunión, están en eso, en que quieren y no quieren, en que sí o que no. Y ya veremos qué es lo que pasa en pocos minutos, ya se va a conocer toda esta situación. Contacto telefónico, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cortó la línea, así que vuelvo a reiterar y salimos inmediatamente. Ahí están habilitadas las líneas 2572-661-258-6415. ¿Con quién estamos en la línea? Buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Mire, yo creo que los protocolos están dados ya del COE Nacional. Dice claramente que para pasar al código amarillo o al color amarillo del semáforo, digo que la atención en las instituciones públicas es el 50% de los que trabajan ahí. En los negocios, el 30% de su capacidad. O sea, yo no entiendo qué vamos a descubrir después de 60 días. El doctor Velázquez, ¿qué quiere que algunas normas de Marte? Creo que todos estamos conscientes que tenemos que salir con nuestra mascarilla, bien protegidos, al lugar que nosotros necesitamos hacer algo, ¿no es cierto, señor periodista? O sea, no es que vamos a descubrir el agua tibia. O sea, yo no sé, a lo mejor me imagino que quieren que la NASA les dé un protocolo de bioseguridad que están utilizando en la Casa Blanca, alguna cosa, no, y no es así. O sea, la realidad es otra, mi estimado amigo, y discúlpeme la sinceridad, pero es así. O sea, el COE Nacional ya ha dado claramente cuáles son los parámetros que se debe tomar en cada semáforo. Claro. Muchas gracias, disculpe. El tema es político, nada más, y coincido yo con el ciudadano. Los protocolos están ahí, sino que ya pues no quieren asumir la responsabilidad, quieren tomarse o echarse la pelotita de los unos a los otros. El tema es eminentemente político y las presiones vienen desde ahí. Otro contacto telefónico, lo escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Rengel. Soy la abogada Matilde Pazmiño. Me comunico desde acá, desde la capital, invitada por este precioso... Muy bien. Perfecto, abogada, qué gusto saludarle. Estamos ya a la espera de su contacto telefónico y con usted vamos a abordar uno de los temas que verdaderamente pues es de fundamental importancia conocerlo. Usted está también haciendo activismo político y social a nivel nacional y en ese sentido pues van también de la mano del Partido Social Cristiano. Y en ese sentido quisiéramos empezar con usted, estimada abogada Matilde Pazmiño. Usted es la directora del Movimiento Nacional Independiente Luces de América. ¿Cuál es diría yo, el punto de vista ante estas medidas que se aprobaron, que se anunciaron el día de ayer por parte del presidente Moreno? ¿Son positivas? ¿Son negativas? ¿Qué criterio tienen ustedes? Bienvenida, buenas tardes. Bueno, agradezco esta oportunidad, este espacio de opinión respecto al acontecer político de nuestro país. Somos el Movimiento Nacional Luz de América. Este movimiento, licenciado, nace bajo el derecho constitucional de participación que nos permite a los ciudadanos el agruparnos, opinar y ser parte activa del acontecer y también de la vida política de nuestro país. Ante ello, pues, somos un gran grupo a nivel nacional que estamos efectivamente apoyando de forma independiente la figura política, la figura humana, la figura proba en administración pública que tiene el abogado Jaime Nebot, para poder sacar adelante al país en la crisis que estamos sumergidos ya 13 años, crisis que ha mermado nuestra paz, nuestra economía y la fe de todos los ecuatorianos. Estamos apoyando el progreso, la prosperidad del Ecuador, nuevos días para todos los ecuatorianos.
completamente en desacuerdo con cualquier ideología de socialismo del siglo XXI, cualquier ideología del comunismo, que es una ideología 100% que atrae pues miseria y hambre al pueblo. Nosotros estamos con la figura política del abogado Jaime Nebot, confiamos en sus capacidades para dar cambios radicales a nuestro país. Antes de pronunciarme respecto a la ley humanitaria aprobada, yo quisiera que me permita expresarme pues respecto a las medidas que han sido emitidas por el señor presidente del Ecuador. Estas medidas, creo yo, eran necesarias e importantes el aplicarlas antes de esta ley humanitaria. Si se hubiese aplicado a tiempo, no hubiese sido necesario el activar el aparataje legislativo y todo lo que conlleva la promulgación de una ley. Es muy beneficioso para el país. Vemos con ojos de beneplácito la eliminación de las secretarías y empresas públicas, de comisiones ecuatorianas en el exterior, de ciertos sectores de la Cancillería que realmente no tienen oficio ni beneficio. Que eran favores personales, dice la mayoría. Así es, de clientelismo político. Estos últimos 13 años de desgobiernos ha sido esas las características, un piponazgo por clientelismo político, 100% dedicados a sus intereses personales, más no del pueblo. Estamos también, aplaudimos el recorte del gasto público. Esperemos que ahí realmente se recorte, se elimine todo el piponazgo improductivo que tiene el Estado, que lo hace obeso. También, obviamente, pues el recorte de los sueldos dorados que tiene este gobierno es importante que se dé para lograr una sociedad realmente equitativa. Nada, no es para nosotros un misterio el que todo el sector público tiene megasueldos, mientras que el pueblo, el sector privado, que es lo que mantiene al Estado, tiene sueldos de miseria. Claro. Ahora, yo le pregunto al respecto, estimada abogada Matilde, la reducción, sobre todo, del gasto público que dijo el gobierno que era en más de 4.000 millones de dólares, es decir, en masa salarial, unos 980 millones de dólares, en bienes y servicios, unos 400 millones de dólares más, en gasto de capital, 1.300 millones de dólares, en el tema de la renegociación de la deuda, otros 1.300 millones de dólares. Esto era necesario, era urgente, pero si también lo vemos, por otro lado, genera más despidos, más desempleo en el país y por ende si vemos o nos recordamos la oferta de campaña del presidente Lenín Moreno, que era de crear 250,000 empleos por año, ha hecho todo lo contrario. Así es, pero en especial se ha enfocado al sector público, que es lo que se requiere realmente desinflar este aparataje tan pesado de solventar y solventarlo el pueblo. El pueblo es el que solventa este aparataje innecesario, lleno de gente que no es productiva. Sí, pero también todo este aparataje que usted dice, a la final son personas, son ciudadanos ecuatorianos y por ende irán al desempleo. Tenemos en cuenta eso, que son ciudadanos ecuatorianos como todos nosotros, pero de una u otra forma no solo tiene que sufrir una sola parte de la sociedad ecuatoriana, sino todos ponernos en función de soluciones. Y si es el caso de retirar a funcionarios que no tienen beneficio, que son improductivos dentro del Estado, pues tendrán que hacerlo, porque no podemos seguir manteniendo este tipo de funcionarios, ¿sí? Ahora bien, esa es la realidad y cruel realidad de muchos ecuatorianos. Claro. El desempleo, la falta de fuentes
de poder subsistir adecuadamente. Ahora bien, dentro también de las medidas, licenciado, está la reducción de la gasolina y del diésel. Pero eso dicen que es una tomadura de pelo, y esta mañana lo decía muy claro Fernando Villavicencio, es decir, que yendo a lo cierto, no es así como lo presenta el gobierno, una reducción, una eliminación de los subsidios, solo se elimina los subsidios para el ciudadano común y corriente, pero no se lo hace para las grandes empresas ni para los grandes poderes económicos. Bueno, por eso es la focalización de los subsidios también, porque es justo que los que no tenemos seamos subsidiados, sigamos siendo subsidiados de los combustibles, más los que sí tienen, es justo que paguen según su poder adquisitivo, ¿no es cierto? Ahora bien, si todas estas medidas hasta el momento son expectativas, ¿no? Hasta que realmente comience a manejarse su aplicación y a ver los resultados. Mientras sea la expectativa, son favorables. Es favorable el que reduzcan el sueldo de la gasolina, del diésel, siendo esto ecuánime pues al valor del precio del barril de petróleo. Claro. Y también pues da paso a que sectores productivos del país que trabajan en base a estos combustibles se reactiven también económicamente, ¿no? Claro. Como es el sector del transporte, por ejemplo. ¿Qué dice Jaime Nebot al respecto? Seguro tengo entendido que conversa con ustedes. ¿Cuál es la posición de él, por ejemplo, al tema de la reducción del aparato burocrático o empleados públicos que ustedes dicen? El tema, por ejemplo, de la reducción de combustibles, la eliminación de empresas públicas también, que ahí pues algunas no funcionaron, y siempre yo me he mantenido que lo público a veces no funciona. Y ahí está TAME, por ejemplo, que quiebra, desaparece, y otras empresas como ferrocarriles, medios públicos. ¿Cuál es el punto de vista de Nebot? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo se ha pronunciado al respecto? Yo como directora del Movimiento Nacional Luz de América he tenido 2 o 3 conversaciones personales con el abogado. Más allá no he tenido conversación respecto al tema de la ley humanitaria ni todos estos temas que se están tratando. Pero ya hay un pronunciamiento público del abogado Nebot. Licenciado, lo sigo muy de cerca, sus pronunciamientos, y estamos completamente apoyándolo y de acuerdo con esos pronunciamientos que son muy factibles, muy coherentes y muy realistas a la situación de crisis que tenemos. Por sus pronunciamientos, por su negativa a apoyar esta ley humanitaria, ha existido de parte de la oposición, ha existido pues comentarios de alianzas, ha existido comentarios de compadrazgos, inclusive he leído de complot, supuestos complots de Jaime Nebot con el Correato. No es cierto aquello, porque imagínense, votaron juntos en la Asamblea Nacional. Por eso digo, uno como ciudadano elige asambleístas para que lo vayan a representar, para que vayan a representar a una provincia. Sin embargo, van a la Asamblea Nacional y van a defender sus intereses. Le pongo el caso. Votaron juntos, creo, y el gobierno. Votaron juntos Revolución Ciudadana y Jaime Nebot, que siempre dicen que hay pacto por debajo de la mesa. Bueno, se dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no es cierto? No podemos vivir ni nosotros argumentar del que dicen, ¿no? Del que no, dirán. pero ahí sí, están los... El licenciado, sí, concretamente. Sí. Doctora Matilde, pero ahí están los hechos, es decir, votaron juntos, no es lo que dicen, sino que ellos lo demuestran así. Para aclarar la disyuntiva que tiene mucha gente respecto al tema, déjeme solamente recordarles que la propia ministra María Paula Romo, la ministra de Gobierno, anunció en un medio público, manifestó que esta ley humanitaria se origina tras la alianza política. Escuchemos bien, política, ni siquiera legislativa, política entre país,
y entre dos fuerzas pequeñas que es BIN y BADI. La misma ministra ha manifestado con quién han pactado, han hecho alianzas. Ahí ¿dónde está Jaime Nebot? ¿Dónde comparece el Partido Social Cristiano? En ningún lado. Ahora bien, también es importante tener en cuenta que en primer debate de esta ley, con fecha 27 de abril, el gobierno aprobó impuestos conjuntamente con Creo. Claro. Y en segundo debate, igualmente aprueba impuestos conjuntamente con el correísmo. Y ahí, ¿quién dijo complot? ¿Quién dijo alianzas? ¿Quién dijo compadrazgos? Nadie. Más, sacaron los impuestos de esta ley, ¿por qué? Por el rechazo y oposición del pueblo y de la bancada del Partido Social Cristiano liderada por Jaime Nebot. Este tipo de cosas no lo dicen. Más sin embargo, por rumores y por el por supuestas especulaciones, se afirma muchas veces una supuesta alianza con el correato. O sea, claro, usted está diciendo que el movimiento Creo está cogobernando con el actual presidente Lenín Moreno, y tiene sentido. Yo analizaba, por ejemplo, un candidato fuerte que podría ser ahí en contra de Guillermo Lasso, era el actual vicepresidente de la República. Según información que tengo de algunas fuentes de alto nivel, es que hubo ahí un acuerdo para que lo saquen de la palestra pública al vicepresidente, y por ende pues otros acuerdos que no los quisiera decir todavía porque no me constan, pero ese sí. Y de esa manera se han manejado. Lo mismo están haciendo los socialcristianos, también pues tejiendo debajo de la mesa con los correístas para sacar un candidato conjunto. ¿Qué hay de cierto en aquello? A ver, licenciado, no es que yo lo digo. Hay como prueba, como sustento de por medio, un video donde la propia ministra de Gobierno sale a la luz pública a manifestarlo. Ahí existe los debates y las actas de las dos sesiones que presiden a la aprobación de esta ley. No es que se lo dice, es que existen hechos concretos que demuestran con quién realmente existen las alianzas. ¿Sí? Ya. Entonces, debemos ser objetivos. Al buen entendedor, pocas palabras, licenciado. Entonces, ahora, respecto a esta ley humanitaria, bajo mi punto de vista, no todo lo malo es malo, ni todo lo bueno es bueno. Claro. ¿Sí? Tenemos puntos a favor del pueblo, como por ejemplo la inversión en la reactivación del empleo y la producción. Qué bueno que exista ese apoyo para que se abran nuevas plazas de trabajo, que es lo que necesitamos el pueblo en estos momentos. Trabajo. Trabajo para poder producir y poder subsistir y apalear todas las consecuencias que nos ha traído esta pandemia. La focalización del subsidio de los combustibles, reitero, es importante que a los que no tenemos se nos siga subsidiando, y a los que tienen capacidad económica para hacerlo, pues paguen lo que tienen que pagar, ¿no es cierto? Ahora, también es importante y relevante dentro de esta ley la libre importación de los combustibles. Claro. ¿Sí? Ahora, lo que sí nos oponemos rotundamente es a la reforma laboral. Claro. O porque al tema laboral que trata esta ley. Claro, ahí ese fue uno de los golpes más, yo diría... magna, superior, sobre todo el territorio ecuatoriano, ¿sí? Estos derechos son inalienables y, sin embargo, se pretende legalizar. Entonces, esto va a desembocar en muchas problemáticas sociales. Si con $400 mensuales, madre de familia, cabezas de hogar, hacen magia para poder solventar todos los gastos del hogar, yo no entiendo cómo se va a sobrevivir con $220. Ahora dicen, no, es que al reducirse la jornada de trabajo pueden buscar otro trabajo. Eso no es. No hay fuentes de trabajo en el Ecuador, ¿sí? Es muy unilateral, es una prescripción que realmente lacera la economía del trabajador. Muy bien. ¿Sí?
Perfecto. Entonces, en eso sí estamos en pie de lucha, apoyando a todos los representantes de los trabajadores privados, a todos los sindicalistas privados, para que tomen las medidas y las acciones constitucionales necesarias para que se reivindiquen estos derechos que, como digo, prescribe la Constitución y deben ser respetados por sobre toda ley en el territorio ecuatoriano. No solo la Constitución, sino tratados internacionales respecto al trabajador. Muy bien, y eso verdaderamente pues se vendrán protestas, como digo, a nivel del país en esta situación por los trabajadores. No están de acuerdo el tema también de la reducción o la liberación de los precios de los combustibles. Se anuncian protestas a nivel del país. ¿Qué cree que puede pasar? Es decir, ¿el gobierno podrá sortear esta situación o tendrá que dar marcha atrás en estas intenciones? Bueno, yo pienso que el diálogo por sobre la violencia es importante y fundamental. Somos gente ya pensante. Tenemos que tener claro el panorama y aprender de lo que pasó en las protestas de octubre. Claro. Y la violencia no lleva a absolutamente nada, más el diálogo, la paz y posiciones que sean recíprocas. Eso es lo que va a llegar a consensuar y a facilitar la solución de este tipo de inconvenientes. Claro, por supuesto, pero también hay que tener en cuenta que estamos en un año electoral y verdaderamente más que diálogo, ahora se están viendo los cálculos políticos y eso sería terrible. Lamentablemente se está sobreponiendo intereses ya políticos y personales y de partidos y de movimientos a los intereses del pueblo. En este momento lo que nos atañe a todos los ecuatorianos es la solución de la derogatoria de esta inconstitucionalidad respecto a los trabajadores, respecto al pago de la deuda externa y también respecto a la ley de ordenamiento de finanzas. Eso es lo que nos atañe, eso es lo que necesitamos que el gobierno nos facilite, pero a favor del pueblo, no a favor de un grupo o de gobierno, sino del pueblo. Perfecto, estimada abogada. Tengo algunos mensajes, dice aquí, dígale a la abogada Pazmiño, la quiebra de Tame tiene nombre y apellido, fue Rafael Correa, y la cantidad de burócratas pipones que incrementó su gobierno viajando gratis todos los días, según ellos, a tramitar en Quito, cuando la verdad se iban de shopping, dice aquí un mensaje. Otro mensaje dice, los 2 primeros años de gobierno de las 6, a querer decir, co-gobernó con Moreno, y hoy como ya están las elecciones cercanas, están hechos los peleados, ya no nos comemos ese cuento. Dice otro mensaje, saludos desde Paltas a la abogada Matilde Pazmiño, son parte de los mensajes que nos envían, pero de todas formas, con esta situación, con este panorama político, ¿cree que habrá a lo mejor un entendimiento para que el gobierno termine a pesar de estas medidas tomadas? Bueno, lo mejor sería que con altos o bajos, como tenemos hasta el momento, termine su mandato. Eso es respeto a la democracia. Por sobre todas las cosas debemos respetar la democracia, que él termine su mandato y que mediante elección popular pues se llegue a la presidencia otra figura, y esperemos que los ecuatorianos meditemos 100% ese voto y lo hagamos con el patriotismo y el amor a esta tierra que nos ha visto nacer, esta tierra de nuestros seres queridos. Por supuesto. ¿Y usted cómo está a nivel nacional con el Movimiento Nacional Independiente Luz de América? ¿Están trabajando en las 24 provincias del país? Bueno, mi estimado, no es movimiento independiente, es Movimiento Nacional Luz de América. Sí, Luz de América. Es una fuerza independiente de apoyo a Jaime Nebot. Ya. Sí, estamos trabajando ya en 20 provincias del Ecuador. Vamos poco a poco sumando ciudadanas y ciudadanos que quieren la prosperidad, el progreso y cambios radicales en nuestro país.
a la mano de una figura tan proba como es la de Jaime Nebot Saad. ¿Ustedes tienen la seguridad de que Jaime Nebot podría llegar a la presidencia de la República? ¿Dan los datos, dan las estadísticas, aunque él todavía no se ha pronunciado públicamente si va o no va? Así es, nosotros estamos esperando su pronunciamiento, mas sin embargo estaremos siempre apegados a una línea de progreso, de prosperidad, a una línea, aunque ya no se habla en estos momentos de derecha ni de izquierda, pero sí a una línea de derecha donde se respete las garantías y los derechos constitucionales de las personas y, como manifesté en un primer momento, opositores 100% a todo lo que es el comunismo y el socialismo del siglo XXI. Es decir, todo lo que suene a socialismo del siglo XXI habrá que erradicarlo. Es que es la obligación de todo ciudadano el erradicar esta ideología que solo ha traído miseria y hambre a los pueblos. Ahí están los ejemplos claros y palpables en Latinoamérica y tenemos que hacer un mea culpa, que tal vez somos en parte somos culpables de lo que estamos viviendo por el silencio, por el permisismo del pueblo o el quemimportismo o la comodidad del pueblo. Muchos dicen allá que protesten otros y yo acá, desde acá miro nomás que se queden en el páramo nomás, decía el abogado Nebot, y nosotros estamos acá. Eso es como decir a los pescadores que se queden en la playa, a los montubios que se queden en el Pero eso no debe ser, ¿no? Mire, es que lo sacaron de contexto realmente esa frase. Ya lo sacaron de contexto porque vino de Jaime Nebot, ¿sí? Porque viene de Jaime Nebot. Los opositores sacaron de contexto. Los que no están a favor de una prosperidad, de cambios realmente necesarios para el pueblo. Lo que Jaime Nebot hizo es defender la ciudad que con 20 años de esfuerzo le ha costado sacarla y ponerla en una de las primeras como futurista dentro de Latinoamérica. Sí, eso pero no Nebot, y defender su trabajo, defender la ciudad de Guayaquil, y está en su derecho, de los desmanes que tuvieron personas que precisamente venían del páramo. Entonces, personas que acabaron con la ciudad de Quito, sí, pero con es el que terrorismo y con la prepotencia y con todas las cosas que se dieron en octubre. Lo que Jaime Nebot hizo es defender su ciudad, sí, pero ciudad que le ha costado, usted sabe que el Ecuador y llevarla donde está posesionada actualmente. Claro, pero usted sabe que el Ecuador es un solo y eso ha hecho mucho daño en el país, todavía que hay ese regionalismo, esa forma. Claro, y entonces aquí nadie es ario. Todos tenemos de indio, todos tenemos de cholo, todos tenemos de blanco, todos tenemos de negro, todos somos uno solo, un solo Ecuador. Aquí nadie puede decir yo soy del páramo, yo soy de la costa, porque todos de una u otra manera nos hemos mezclado, la diversidad. Por eso somos un país pluricultural, ¿sí? Multiétnico. Aquí no se trata de sectorizar los indígenas, sectorizar al negro, sectorizar al montubio. Todos somos uno solo, ¿sí? Mis raíces, tengo raíces negras, tengo raíces indígenas, tengo raíces blancas, y muy orgullosa de esas raíces y ser ecuatoriana. No por ello me voy a enfrascar en que me dicen india y que yo soy del páramo, y por eso sin opción a razonar adecuadamente voy a oponerme a todo lo que venga de una persona. Por supuesto. Permítame, abogada, solo una llamada por honor al tiempo que me están aquí solicitando. Le escuchamos. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? La verdad es que un poco estupefacto escuchando a la señora, porque la verdad cuando habla de erradicar a una determinada ideología, ¿cómo se erradica? Porque estamos hablando de una manera un poco fascista, ¿no? Creo que el término erradicar, ¿no? Lo que tenemos que de alguna manera convivir todos y a generar un diálogo común y generar un nuevo contrato social, porque la verdad es que
La señora habla de recorte a la gente, pero lamentablemente las grandes corporaciones son las que no pagan sus impuestos. Uh-huh. Y con ese dinero, lamentablemente, es el que el pueblo ecuatoriano está perdiendo para poder salir de la crisis. Entonces, en ese sentido, creo que se está desviando un poco la atención y se está poniendo el peso de la crisis sobre los más débiles y no miramos hacia arriba, que realmente las grandes corporaciones son las que dejan de generar ese ingreso al país. Perfecto. Entonces, gracias a usted por su aporte, abogada. Por favor, su criterio. Bueno, cuando me pronuncio en cuestión de erradicar, eso es personal. Uh-huh. ¿Sí? Eso es personal de cada persona. El erradicar a través de la educación, a través de la información, a través de ser un buen ciudadano, este tipo de políticas que no son ejemplo de vida para las personas de bien. Entonces, esto es personal. Perfecto, sí, que eso quede aclarado. Sería un poco impositivo el decir a nivel general debemos erradicar. Todo esto es personal desde el punto de vista de educación de cada persona. Tengo un señor, último... A lo mejor tal vez no me escuchó toda la intervención y manifiesta, yo lo invito a que escuche completamente la intervención para tal vez dar un pronunciamiento. Muy bien, para despedirnos, un par de mensajes que tenemos aquí. Dice que habla del modelo de la ciudad de Guayaquil, cuando todos sabemos que es una de las ciudades más desiguales de toda Latinoamérica. En un lado están los ricos y en otro lado están los pobres, o no conoce Guayaquil, dice este mensaje. El movimiento reconocido por el Consejo Nacional Electoral como en Loja son ¿qué dice? Rositanos o social cristianos que no tienen cabida en el partido. No sé qué es lo que quieran decir ahí. Y un último mensaje, decirle a la señora que ese discurso ya no pega. Las cosas cambiarán con el pueblo que se tome el poder. Ya despertamos, dice otro mensaje. Nos despedimos, abogada. Muchas gracias por conversar con nosotros. Lo dejamos en la parte final. Muy gentil, licenciado. Muy bien, muchas gracias a la abogada Matilde Pazmiño, quien ha estado aquí con nosotros haciendo información. Y a esta hora de la tarde ella es la directora del Movimiento Nacional Independiente Luz de América, con quien hemos conversado aquí en este noticiero a través de la red Zapotillo Estéreo 96.1. Vamos a una pausa. Antes de ir a la pausa nos vamos a Apetitos, aquí en la ciudad de Loja, para disfrutar de un riquísimo tamalito de pollo, de chancho, una humita, un quimbolito, empanadas de verde, bolones de verde, empanaditas de harina, todo esto en Apetito aquí en la ciudad de Loja. Llame ahora mismo al 095-966-9864. Con esta lluvia que está haciendo pues en estos momentos, un cafecito lojano. ¿Para qué les cuento? Mejor no les cuento más. Queremos también invitarles para que llamen a Roland Express. Te lleva los almuerzos, los medicamentos, mensajería, trámites, pago de servicios básicos, licores, compras, depósitos bancarios, ferretería, encomiendas, entre otros. 099-254-0079 o también al 09 281-33. Te lo llevamos donde tú te encuentres. Una pequeña pausa y regresamos de inmediato. A continuación, en la red Zapotillo, espacio publicitario. Muebles para la sala, mi hermoso comedor, una espectacular gama, acabado para mi casa con piso flotante, todo en un solo lugar. Brindamos soluciones mobiliarias para el hogar, con materia prima de excelente calidad, modelos clásicos y modernos, diseños elegantes y confortables que hacen de nuestros muebles una obra de arte para cada estilo de vida, a precios muy convenientes, con atractivas promociones y descuentos interesantes. Visita nuestra fábrica en la entrada a San José, frente a Petro Ecuador. Síguenos en las redes sociales,
sociales, Facebook, Mudemás, Twitter, @Mudemás. Contáctanos al 2-678-028-0979-663693. ¡Hey! ¿A dónde vas? Me voy en este instante a Mudemás. La emergencia sanitaria del COVID-19 vamos a superarla juntos, con trabajo, unión y solidaridad de todos los ecuatorianos. Pero también necesitaremos el aporte de la industria, la agricultura, la ganadería y el turismo. No te olvides de la minería responsable. ¿La minería responsable? ¿Crees que es tan importante como las otras actividades productivas? Por supuesto, la minería responsable ayuda con empleos directos e indirectos en alimentación, transporte, consultoría técnica, desarrollo de emprendimientos comunitarios y mucho más. Además, en esta emergencia sanitaria, el sector minero está apoyando con implementos médicos y kits alimenticios. ¡Qué información tan valiosa! Entonces la minería responsable también aportará a la reactivación económica de nuestro país, así como las demás actividades productivas. Exacto, eso es algo que muchos deben entender. Pero primero, tenemos que superar esta difícil situación en la que nos encontramos. Juntos, saldremos adelante. Loja, explorando desarrollo. Doctor Edgar Herrera Jaramillo, médico de renombre en la especialidad de ortopedia y traumatología, manejo y tratamiento de patologías ortopédicas y traumatológicas en niños y adultos, displasia de cadera infantil, manejo y cirugías de fracturas, lesiones deportivas, lesiones de columna, artroscopía, discopatías y osteoartritis, manejo de lesiones con factores de crecimiento celular, atención permanente y de emergencia en Medi Hospital, Avenida Eugenio Espejo y Chuaras, nivel S1, consultorio S6, teléfonos 39 50 500, 09 99 49 96 65. Domicilio 2-562-665. Doctor Edgar Herrera Jaramillo, médico en ortopedia y traumatología de su confianza, los espera. Alubril, le ofrecemos lo mejor en vidrios, aluminios y accesorios. Somos distribuidores de FISA y ProAlum. Tenemos perfiles de aluminio en todos los sistemas y colores. Vidrio claro, bronce, negro, reflectivos. De fabricación de estructuras en aluminio y vidrio. Laminados en todos los espesores. Accesorios de acero inoxidable para vidrio templado. Policarbonato para cubiertas, láminas de alucubón para revestir fachadas. Ventas al por mayor y menor. Matriz, Avenida 8 de Diciembre y Jaime Roldós. Llamar al 261-4510 o al 099-639-566. Sucursal, Avenida Universitaria y Cariamanga. Llamar al 257-7613 o al 2560-168. Vidrios y aluminios Alubril, la mejor alternativa en diseño, instalación y fabricación de productos en vidrio y aluminio. Visítanos en Loja. En la red Zapotillo, fin del espacio publicitario. Así es, amigos, son ya las 12:56. Queremos darles a conocer, estamos a la expectativa de lo que pase aquí en la ciudad de Loja. Queremos informarles que seguimos en rojo, es decir, no se pasó a la fase amarilla. Se discutió de todas formas, también se escuchó ahí pues el criterio de los médicos y esta ciudad sigue en rojo. Dicen que el COE nacional no les envía los protocolos y todo ese tipo de situaciones es ya para amagar. Es decir, seguimos en rojo, es la noticia para todos los lojanos quienes nos están escuchando esta hora de la tarde. Contacto telefónico, buenas tardes. El licenciado José Daniel, buenas tardes, un gusto saludarlo, gracias por la oportunidad para emitir un pequeño comentario como ciudadano. Creo que las personas que tenemos algunos años nos hemos dado cuenta y sabemos que todo el tiempo es perjudicado trabajadores y personas pobres. Si el presidente se cree tan autoritario, tan bueno que dice, yo creo que es la oportunidad de que elimine sueldos vitalicios,
¿Cómo va a ser posible, señor periodista, que ellos con tremendos sueldos y nosotros carpinteros, panaderos, albañiles, esperando que nos den la oportunidad para trabajar y recibir un sueldo, lo que a bien tenga pagarnos un patrono semanalmente? También pienso que es el momento para que este señor presidente diga, pues a ver, señores, todos necesitamos poner un granito de arena, como dicen ellos. Señor, bajar, por favor, la cantidad de asambleístas por provincia. Yo pienso que Pichincha y Guayaquil deben tener 2 o 3 asambleístas. Las otras provincias, 1, porque no hacen absolutamente nada. ¿Qué más podemos hacer? Bajar el sueldo a los alcaldes, prefectos, concejales. Ellos con tremendos sueldos, ¿cuánto gastan en la política? Altísimo dinero. Claro. Y otra cosa, señor periodista, mire, la persona que quiere ser candidato para alguna dignidad en la provincia, en la ciudad, qué sé yo, que pongan ellos de su propio bolsillo el dinero. Mire, esta señora que no aprobaron, mejor dicho, que dio luz verde para que 30 millones de dólares les regalan a los partidos políticos, mientras el pueblo se muere de hambre, mientras las banderas rojas no se terminan en nuestros barrios, que según ellos entregan. Y seguimos en rojo, es decir, confinados, todo eso más. Así es, mi querido amigo, o sea que cada día políticos, discúlpeme la expresión, de a perro que elegimos no podemos elegir, y si va uno, se deja dominar. ¿Por qué? Por el estilo metal, por el dinero. No sé hasta cuándo, yo creo que toditos, absolutamente todos, militares, policías, fuerza naval, fuerzas especiales, deberíamos mandarlos a los señores a la casa y hacerlos que devuelvan todo lo que se han robado. Creo que no, ya nos tienen cansados. Yo de mi parte, señor periodista, no creo en ningún político. Le estaba escuchando, señor periodista, disculpe que me robe unos minutitos. Sí, tranquilo. A la persona que le entrevistó hace pocos minutos. Ella está haciendo política ¿para qué? En el supuesto caso que gane el señor Novoa, ¿ella de qué se va? Ministra ¿qué título tendrá? Para eso hacen política, señores. Y vienen con el cuento que sí, que el señor Jaime Nebot. Yo ya no creo, a mis años que tengo, en ninguno, absolutamente. Muy bien. Si hubiera una ley que diga que se desaparezcan todos los partidos políticos, encantado la vida, votaría unas 10 o 1000 veces si que fuera necesario. Porque ya nos tienen hasta la coronilla, señores, con estos, viendo robos y robos y robos, y el pueblo muerto de hambre. Gracias, señor periodista. Gracias, un abrazo, qué bien. Me encanta escucharlos a ustedes porque así también vamos haciendo conciencia, porque si no se empodera la ciudadanía, si no se empodera cada uno de ustedes, los políticos, como decía el amigo, van a seguir haciendo de las suyas. Le decía a la entrevistada, uno los elige para una cosa, para que representen a la provincia, para que nos defiendan, y ellos van allá a generar acuerdos de bloques, van a ver cómo negocian. Yo te apoyo a gobernar, pero a mí me tienes que dar el contrato tal, el hospital tal, y después cuando les dicen, me están difamando, soy honorable, te voy a enjuiciar, dicen, y hacen un sinnúmero, porque tienen el dinero. Contacto telefónico, te escuchamos. Buenas tardes. Mi estimado José Daniel, Giovanni Aguizaca le saluda. Doctor, qué gusto saludarle. La otra entrevista estamos aquí para ya conversar con el doctor Giovanni Aguizaca. Doctor, antes de iniciar ya con los temas que habíamos acordado, quisiera preguntarle su criterio, su reacción. Seguimos en rojo, doctor. Muy buenas tardes, amigos de Lojanas y Lojanos que escuchan Radio Zapotillo. Gracias por la invitación, mi estimado José Daniel. Mire, considero pertinente. Hay que ser respetuosos de los protocolos, pero también hay que entender la necesidad que tenemos los sectores más vulnerables del país y por ende del Cantón Loja. Vemos y observamos como preocupación que las autoridades, nuestras autoridades, no han podido ponerse de acuerdo, pese a existir un pronunciamiento en la semana anterior de que jueves 21 de mayo del presente año se iba a pasar de semáforo rojo a amarillo. Pero aquí hay que hacer hincapié, cosas puntuales. Ya. Si bien es cierto, el COE cantonal tomó una decisión importante y tenía esa firmeza encabezada por el señor alcalde, una decisión que a veces puede ser positiva o negativa, pero hay que entender dos pasos fundamentales. El primer caso, nos manifiesta que nos quedemos en casa. Hemos estado más de 60 días en casa. Sí. Pero lastimosamente, las autoridades
especialmente desde el gobierno nacional y quienes representan al gobierno nacional, se han olvidado que los lojanos también requieren alimentación, que en Loja existen sectores vulnerables que requieren tener la alimentación diaria, semanal y mensual. Ellos se han confundido de que hacer protagonismo político es solucionar los problemas de alimentación y de salud a los lojanos. Están totalmente equivocados. Ya, doctor, ¿usted cree que el día de ayer el alcalde salía a decir, y antes de ayer, que ha tomado la decisión, que la decisión está firme, que no hay marcha atrás? Sin embargo, yo ayer ya publicaba de que había dado marcha atrás, es decir, que hubieron presiones políticas y que no íbamos a cambiar de fases. ¿Por qué cree que la política se mete ahí en estos momentos tan delicados, tan terribles que estamos viviendo los lojanos, de necesidad, de falta de empleo, de desesperación? E incluso hay gente que ya no tiene que comer. Ayer me llamaba un ciudadano llorando a contarme su situación. ¿Por qué se meten los políticos en estos momentos tan difíciles, doctor Agüinzaca? Es fácil y sencillo de entender. Es que lo que pasa es que se acerca un proceso electoral y quieren hacer protagonismo político. Y más bien están jugando con la salud y la alimentación de los lojanos, y más bien ellos preocupados para ver cuál es el rédito político que pueden sacar en el proceso electoral del 2021. Están totalmente equivocados. Ahí sí que vale una aclaración, mi estimado José Daniel. A ver, como ellos son funcionarios públicos y tienen una remuneración mensual importantísima, no les importa la vida de los demás lojanos. Considero que la decisión del COE que tomó el alcalde anteriormente y mantenía firme, esa decisión, si bien es cierto, vuelvo a repetir, a uno nos puede agradar, a otros no, pero es una decisión realmente que la gente de a pie, los que vivimos del día a día, necesitamos trabajar, necesitamos producir, necesitamos fortalecer la economía de los lojanos y ecuatorianos. Yo considero pertinente que, cumpliendo todos los protocolos necesarios, era importante y necesario. Guayaquil, mi estimado José Daniel, que pasó la peor crisis, donde fue el epicentro de la pandemia, el día de hoy está en semáforo amarillo. Pero sin embargo, en Loja... No es tan cierto, doctor. También dieron marcha atrás. También dio marcha atrás la señora Viteri. Revise la información nacional. Pero de todas formas estamos en Loja y eso es lo que nos interesa, doctora Agüinzaca. Mire, si bien es cierto, las decisiones que ha tomado el COE cantonal han sido bajo las sugerencias técnicas correspondientes, pero también es importante tomar en cuenta, mi estimado José Daniel, veamos la gente de escasos recursos económicos que no tiene para vivir. Veamos realmente quiénes tienen los ingresos diarios y cuáles son sus ingresos que puedan sobrevivir su familia. No existen los recursos necesarios y sin embargo se aprueban leyes en la Asamblea Nacional que afectan justamente al trabajador, a los maestros, reduciéndoles la jornada de trabajo, reduciendo su salario mensualmente. Yo creo que eso es una afectación a la economía de los sectores más vulnerables del país y por ende de la provincia y el cantón Loja. Yo creo que debemos tener autoridades que, si bien es cierto, deben llegar a la Asamblea Nacional, pero vayan con el principio fundamental, así como están en campaña electoral, a defender los derechos de los sectores más vulnerables de la provincia de Loja. Pero lastimosamente vemos que más bien están legislando con estos dos proyectos de ley que aprobaron la semana anterior, legislan justamente en proteger los derechos de los banqueros, los derechos de los líderes que representan a sus partidos o movimientos políticos. Ese es el gran problema y por eso es que los ecuatorianos estamos cansados de esa forma de hacer política en el país. Queremos representantes en los diferentes estamentos que vayan a defender los derechos de Loja y la provincia. Miren, estimado José Daniel, qué importante hubiese sido que las autoridades, en vez de estar preocupados que si vamos a semáforo rojo o verde, preocupados que el gobierno nacional asigne recursos económicos al gobierno provincial, al gobierno cantonal, a los gobiernos parroquiales, que la gobernadora, como representante del Ejecutivo en la ciudad de Loja, en la provincia de Loja, reclame
reclame lo que le corresponde a Loja, le entregue el ministro de Salud los implementos necesarios para nuestros médicos, nuestras enfermeras, el tema de lo que corresponde al tema de las pruebas correspondientes a fin de poder determinar el avance del coronavirus en la provincia de Loja. Qué importante hubiese sido, en vez de estar observando este tema de discrepancias entre autoridades, estar pensando, un ejemplo, cómo están planificando para salir a recorrer los barrios, el equipo de doctores, enfermeras, para poder detectar realmente dónde existe la pandemia dentro del cantón y la provincia de Loja. Deben planificar en una forma organizada. Eso es lo que queremos resultados positivos que vayan en beneficio de los lojanos y lojanas. Queremos producir, queremos trabajar, pero lastimosamente ni siquiera las autoridades se ponen de acuerdo en temas puntuales que permitan el desarrollo de la provincia de Loja, mi estimado José Daniel. Muy bien. Ahora, ya lo que pasen en rojo se quede en amarillo, eso ya es cuestión, en este caso, de las autoridades, porque a la final, en Doctora Huinzaca siempre hemos estado yo diría en verde, entonces no vamos a notar mucho esa situación. Permítame un contacto telefónico, la persona que está en la línea, le escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un pequeño comentario, oiga. Esta oportunidad ha sido para seguirnos acabando esos correístas, oiga, pura política correísta nomás nos ha quedado. Que de milagro estamos viviendo todavía aquí en Loja. Han hecho y hacen y están haciendo lo que les da la gana. Mire que un pedazo de mica, de plástico que pongan en los taxis, 60, 70 dólares, ¿qué nos va a proteger un pedazo de plástico, hombre? No hayan un pretexto para ponernos todavía en qué miseria que estamos, en qué crisis todavía de ir a pagar por un pedazo de plástico que ponen ahí, pagar 60 dólares para poder salir a trabajar. ¿Qué va a hacer eso y poder salir a trabajar medio día en una semana? Por Dios, ¿dónde estamos? No hay autoridades, no hay nada quien controle aquí. Gracias. Muy bien, gracias. Es el sentir de la gente, doctora Huinzaca. Mire, yo creo que el ciudadano que acabó de intervenir tiene toda la razón. No hay autoridad que controle primeramente los precios. La afectación a la poca economía que tenemos los sectores más vulnerables del cantón y la provincia de Loja. ¿Y dónde están nuestras autoridades? Cómodamente percibiendo su sueldo de 4.000, 5.000 dólares y quédate en casa. Y el pobre agricultor, el pobre campesino, el ama de casa, el carpintero, el ebanista que tiene que trabajar diariamente, ¿cuánto percibe? Hoy no le ingresa un centavo partido por la mitad. ¿Cómo puede sobrevivir con su familia 60 días sin que le ingrese un centavo? Yo creo que han tenido 60 días las autoridades a nivel nacional, cantonal y provincial de ir avanzando con los protocolos, no esperar los últimos días para decir si es posible o no es posible. 60 días tuvieron para seguir trabajando con protocolos en el tema de la producción, en el tema de la construcción, en el tema de la agricultura, de la ganadería, pero lastimosamente al último existe el confrontamiento en vez de que ellos dar el ejemplo, como autoridades dar el ejemplo a los lojanos y lojanas que sí podemos avanzar por lo menos en este tema puntual que es el tema de la pandemia, pero lastimosamente no ha sido así. Por eso es importante, mi estimado José Daniel, mire, que realmente a veces es una vergüenza para nosotros tener representantes, en este caso los dos asambleístas que aprobaron estos dos proyectos de ley, como es la asambleísta Yanine Cruz y el ingeniero Rubén Bustamante. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no sé, en vez de reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas y reducirles el salario el 16% y un poco más, ¿por qué en vez de reducir una hora de trabajo a los maestros y reducirles el 8% a su sueldo? ¿Por qué no se planteó un ejemplo, mi estimado José Daniel? ¿Por qué no se planteó reducir el sueldo al 50% de los 137 asambleístas? ¿Por qué no se planteó reducir el sueldo a los 685 asesores que perciben un sueldo mensual de 5.000 dólares? ¿Por qué no se planteó reducir el 50% del sueldo a los 221 alcaldes del país? ¿Por qué no se planteó bajarse el sueldo a los vicealcaldes, a los 221 alcaldes del país? ¿Por qué no se planteó el sueldo bajar a los 23 prefectos
23 prefectos del país? ¿Por qué no se planteó bajar el sueldo al 50% de los 23 viceprefectos? ¿Por qué no se planteó eliminar el 50% de los 5 parlamentarios andinos, que el resultado del trabajo de ellos ha sido totalmente negativo para el país? Claro, pero ahí... ¿Por qué no se ha planteado, mi estimado José Daniel, por ejemplo, la reducción de los del 50% de los 25 ministros, de los 25 viceministros, de los 23 gobernadores del país, de los 23 intendentes de policía, de los 200 comisarios de policía? Ahí está el dinero que está justamente para poder cubrir la alimentación y la salud que se quieren los ecuatorianos, y no le metan el bolsillo a la gente, a los trabajadores, no le pueden jamás sacrificar la economía. Pero ¿sabe por qué pasa? Más vulnerables del país. Claro, pero ¿sabe por qué pasa eso, estimado doctor? Y usted lo sabe muy bien, es que no hay liderazgo en este país. Vean lo que pasa con Nayib Bukele en Honduras, creo que es, este gobierno. El día de ayer acaba de suspender de que no se pague un centavo a los asambleístas, que no se pague un centavo al Poder Judicial de ese país, y que ese dinero vaya para poder combatir el coronavirus, comprar alimentos y ayudar a la población. Pero aquí no hay liderazgo, estimado doctor. Entonces, el gobierno ha dado el ejemplo de bajarse al 50%, él, sus ministros, pero no hace ni caso gobiernos autónomos descentralizados, no hace caso la Asamblea Nacional. Aquí viva la fiesta y que el pueblo sea el sacrificado, doctora Winsaca. Lastimosamente, y hay que decirlo, el gobierno nacional, el presidente de la República, ha perdido el principio de autoridad. Y está gobernando, solamente sale a las cadenas nacionales para anunciar cualquier tipo de decreto o anuncio cada 3-4 días. Y los demás tiempos solamente están gobernando determinados ministros que se sienten con el poder para hacer del país lo que ellos creen. Vemos y escuchamos por los medios de comunicación a nivel nacional los actos o presuntos actos de corrupción que se están dando en el tema de salud. Es una vergüenza para el país y para el mundo entero tener funcionarios o exfuncionarios que aprovechándose de esta pandemia, aprovechándose realmente de lo que estamos pasando en el Ecuador, se han llevado y se están llevando recursos de los ecuatorianos. Por eso es que los ecuatorianos y lojanos a veces nos oponemos a contribuir, porque van justamente los dineros a llevarse a aquellos malos funcionarios para aprovecharse para su beneficio personal, en vez de luchar por un principio fundamental que es el pueblo ecuatoriano. Por eso es que a veces la gente no quiere contribuir, pues la gente está cansada realmente de quienes nos están gobernando, y esperamos realmente que en este año y días más que le queda al gobierno pueda tomar decisiones importantes en beneficio de los ecuatorianos, porque caso contrario, si no toma decisiones importantes, tenga la plena seguridad, no nos va a matar a los ecuatorianos el COVID, nos va a matar el hambre, nos va a matar la angustia, la desesperación, el no tener ningún tipo de ingreso de ninguna circunstancia, el no poder producir. Yo creo que es tiempo de que el gobierno y los gobiernos que vengan de esta parte en adelante vayan justamente a focalizar los recursos económicos a la parte productiva, que no se olviden que hoy más que nunca el agricultor, el campesino, el ganadero han sido pilares fundamentales para poder sostener la alimentación en el Ecuador, y por esa razón considero pertinente que también han sido el pilar fundamental para el desarrollo y el fortalecimiento de los ecuatorianos, los agricultores y campesinos, y por eso es nuestra firmeza y reclamo de que el gobierno nacional, a través de una política fundamental, política prioritaria, debe ser que la mayor cantidad de recursos que ingresan al fisco, que vayan destinados netamente a fortalecer la producción en el país, porque ahí está el motor del desarrollo del país. Porque caso contrario, si siguen esperando en el petróleo, el oro negro, o si siguen esperando en la minería, están totalmente equivocados. Claro. Permítame, la producción, doctor, será el camino fundamental para fortalecer la economía del país. Permítame, doctor, un contacto telefónico, la persona que está en la línea, le escuchamos, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. José Daniel, George Velázquez te saluda. El ímpetu con el cual el señor doctor Anguisaca actúa en este momento, con ese mismo ímpetu era de haberlo visto cuando fue parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. No se olvide que él fue concejal del Cantón Loja,
Y lo que está pidiendo ahora es lo que él no hizo cuando fue concejal. Las medidas que ha tomado el gobierno, obviamente, no son populares, pero son las justas y necesarias para poder sacar al país de la crisis de la cual fue parte del partido el señor Anguisaca de Alianza País. No hay que olvidar eso. Ahora no hay que confundir a la gente y culpar de todo lo malo a este gobierno, cuando fueron ellos los que lo pusieron al presidente Lenín Moreno, y son ellos los que le están pidiendo ahorita cuentas. Ahora, ¿será verdad que le están pidiendo cuentas o es parte del show mediático para poder posicionarse políticamente en las próximas elecciones? Hay que ser claro en el asunto y no tratar de engañarse ellos mismos, porque el pueblo lo conoce muy bien lo que ha sucedido y no se deja engañar fácilmente. Gracias, doctor. Muy amable su comentario, doctor Anguisaca. Mire, dijo en la vida, no es el momento para juzgar, habrá el momento para poderse dar el tiempo necesario. Ventajosamente uno vive de la profesión y sabe dónde enfrenta y cómo tiene que hacer. No es el momento para confrontar. Habrá un momento necesario y ahí se hablará de política. Sí, pero vamos mire, qué importante es un tema puntual, mi estimado José Daniel. Mire, qué importante hubiese sido que el gobierno nacional actual, mire, manifieste dónde están los dineros del fondo de emergencia. ¿Dónde está el dinero de la recaudación anticipada de los tributos? ¿Dónde está la utilización de fondos públicos conforme lo establece el artículo 165? ¿Dónde está el préstamo de los 20 millones del Banco Mundial que hablaba de emergencia para el COVID? ¿Dónde están los 500 millones del Fondo Monetario Internacional que era para enfrentar el COVID? ¿Dónde están los 200 millones de la CAF para enfrentar también la pandemia? ¿Dónde están los 300 millones para la venta del oro de esta emergencia? Esa es la pregunta que nos hacemos. Otro contacto telefónico, le escuchamos. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes, José Daniel. Gracias por la oportunidad. Yo coincido con el señor ex concejal de Alianza País, que no es el momento de confrontar, pero tampoco. Yo les invito a los lojanos a recordar que quienes fueron parte de Alianza País, lamentándonos de nuestro asambleísta, fue parte, cuando él fue parte de Alianza País, de la señora ministra, de la ruptura de los 25, y casi el 99.9% de los que formaron parte de Alianza País cuando se inició esta peste más terrible que el coronavirus. Buenas tardes. Muy bien, gracias a usted. Su criterio, doctor Anguisaca. Ahí lo vinculan usted con Alianza País. Y le pregunto, también valga la oportunidad, ¿votó por este gobierno? ¿Ves? Hay que mantener la frontalidad y la sinceridad. Por eso le digo, usted, del gobierno anterior hasta el año 2011. Porque usted es frontal y sincero, le pregunto, ¿votó por Moreno? No hay nada, no, absolutamente no. Ya, perfecto. Totalmente, yo realmente no coincido con la parte de la derecha, pero yo considero que en el año 2017, cuando subió este gobierno, yo considero que debía haber un cambio fundamental, y ese cambio debía ser con otro timonel. Pero bueno, es un tema que después lo vamos a poder manejar tranquilamente. Pero en este momento actual yo creo que es el momento de sumar voluntades, no es el momento de restar, es el momento de multiplicar, no el momento de dividir. Yo creo que bajo este principio fundamental, para poder sumar y multiplicar, ¿qué se requiere? Voluntad como buenos lojanos. Y para tener voluntad, ¿qué se quiere? Se requiere que nuestras autoridades tomen decisiones fundamentales para poder enfrentar esta pandemia y también para poder enfrentar el desarrollo de la economía del país y por ende del Cantón Loja. No estamos buscando ningún tipo de espacio, lo que estamos haciendo es dando una opinión de lo que siente el ciudadano de a pie, porque ventajosamente Giovanni Anguisaca, quien hable, sale del sector rural, conoce la necesidad del sector rural y ha vivido en el sector rural y vive de su trabajo diario y privado. No tiene por qué estar buscando ningún tipo de estamento público para poder sobrevivir. Ventajosamente tenemos los pies firmes sobre la tierra y con firmeza desde el sector rural podemos decirle que conocemos la problemática del sector rural y a eso vamos justamente focalizando. Cuando tuvimos el espacio, la oportunidad, lo hicimos dentro de la parte legislativa y dentro de la parte fiscalizadora. Los hechos lo dirán, la historia me juzgará.
Si bien es cierto, no podemos coincidir con determinados ciudadanos, pero hay que respetar los criterios, porque así es la política y así es la democracia. Lo peor que puede hacer un político es resentirse. Para mí, más bien, los criterios, las opiniones, los que dan en los diferentes medios de comunicación, ¿qué implica eso? Me implica eso de poder rectificar y avanzar. Que hay democracia, y uno por supuesto. tenemos que rectificar. Muy y bien. lo que podemos construir, podemos seguir avanzando en aras de ¿qué? En aras de poder fortalecer la unidad de los ecuatorianos y de lojanos. Contacto telefónico, le escuchamos. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Gracias, licenciado. Quisiera yo también estar en algunas cosas de acuerdo con el doctor Anguisac. Hay cosas de que en verdad el país ahorita debemos olvidarnos hasta cierto punto de la política y unir el hombro, todos, porque yo me doy cuenta de que hay grupos como los asambleístas, los dorados, no quieren que se les toque. Tampoco podemos olvidarnos lo que se equivoca muchas veces algunas personas que siguen, como el compañero Anguisaca, que siguen que de izquierda, que de derecha. Solo les recuerdo que el que es pillo, el que es ladrón, el que es pícaro, roba con ambas manos. Ya nosotros los que somos gente, como él dice, trabajadora, que vivimos de nuestro trabajo, que nunca hemos vivido de la política, debemos pensar que grandes hombres han habido, pero sin identificarse. Porque este hombre que se identificó al que él apoyó, al doctor Anguisaca, al que él apoyó, como es Correa, es uno de los sinvergüenzas y de los gobiernos más desastrosos que ha tenido la historia del país. Y este gobierno, con toda su gente que sigue gobernando, desde el teniente político hasta los ministros, que son los mismos, ha sido un desastre para el país. Pero muchos tenemos que pensar, para terminar, solo pensar de que si no hubiera ganado este Correa hace 13, 14 años, el país estuviera muy adelante, no estuviera destruidos las instituciones como el GIS, como el Ministerio de Educación, todo lo dejó destruyendo Correa. Entonces sí debemos nosotros ser un mea culpa y no decir que sigo siendo de izquierda, que la derecha, no señores. Aquí tenemos que buscar el próximo gobierno que sea un hombre de consenso, que tenga las manos limpias y un buen pasado y no que venga a tratar de sorprender otra vez al país diciendo que es de izquierda y revolucionario. Gracias, doctor. Muy bien, gracias a usted por su contacto, doctor Anguisac. Un saludo, por supuesto, aprovecho al doctor Ángel Chalaco, un gran amigo, por supuesto, pero yo debo manifestar bien lo que dice el doctor Ángel Sebastián Chalaco. No importa ser de izquierda o de derecha, lo importante es de qué podemos hacer en aras de poder construir una patria mejor. Claro. Tenemos la gran oportunidad en el 2021. Yo creo que con la experiencia que estamos pasando, esta pandemia nos da una experiencia fundamental a los ecuatorianos. ¿De qué? ¿Queremos los mismos de siempre o queremos gente realmente que vaya? No a defender su bolsillo, no a defender su familia ni su partido político, sino que vaya a defender los intereses de los ecuatorianos. Y para eso, ¿qué queremos? Gente realmente que vaya, que deje de lado los intereses personales y esté convencido, bajo un plan de trabajo nacional, provincial, cantonal, parroquial, que esté justamente focalizado y enfocado al desarrollo productivo del país. Muy bien. Porque no puede ser, mi estimado Daniel, mire, cuántos productores del país, y especialmente del sector rural, no pueden sacar sus productos a los mercados del país. ¿Por qué razones? Porque no les permite con la placa del vehículo movilizarse más que una vez por semana. Hay productos que se quedan en los barrios, porque lastimosamente no pueden movilizar la gran producción. ¿Y eso quién pierde? El productor. Hemos visto las grandes dificultades que tienen los ganaderos actualmente. Quienes recorremos permanentemente y casi semanalmente el sector rural, sabemos que los ganaderos actualmente tienen dificultades para poder dar solución a las enfermedades que tiene el ganado en el sector rural, porque no hay los médicos veterinarios, porque no hay movilización. Lastimosamente el MAGAV actualmente, al estar en semáforos rojos, no se movilizan al sector rural, y los ganaderos del sector rural no tienen los implementos necesarios o la medicina necesaria para poder dar algún tipo de solución a los ganados, al ganadero en el sector rural. Entonces, por lo tanto, a veces se toman decisiones solamente del escritorio. Preguntémonos, ¿quiénes están conformando los COEs, el COE nacional? Solamente funcionarios de este gobierno. ¿Por qué no se conforma
también el COE con un representante de los agricultores, un representante de los constructores, un representante de las vivanderas, en este caso del Cantón Loja, porque también son parte del Cantón Loja, y ellos son los que sienten la necesidad diariamente de cómo pueden llevar el pan para sus hijos. Entonces, por lo tanto, no es fácil decir quédense en casa y lastimosamente y vean cómo pueden sobrevivir más de estos 2 meses que ha pasado, mi estimado José Daniel. Muy bien, finalmente para despedirnos, doctora Agüinzaca, tengo algunos mensajes. Dice, cuando fue concejal tampoco dejó huellas el señor Agüinzaca, solo sesionó y cobró. Fue también de Alianza País, dice este mensaje. Otro mensaje dice, a los tiempos que nos escucha el doctor Agüinzaca, está en cuarentena desde que salió de la concejalía. Otro de los mensajes dice, ¿quién es el que lo está? Es el doctor Agüinzaca. Bueno, doctor Agüinzaca, finalmente para despedirnos, le pregunto, ¿los honestos se fueron de Alianza País o se quedaron en Alianza País, como decía una cierta autoridad? Mire, los hechos y la gente sabe quiénes estamos manejando un principio de verdad y quiénes están al lado equivocado. Ventajosamente, quien habla en su momento oportuno dejó ciertos hechos, ciertas huellas fundamentales, y creo que el papel que cuando Loja y especialmente el sector me dio la oportunidad de representarles en el Cabildo Lojano, fui el único concejal que combatió los actos de corrupción, producto de eso la parte fiscalizadora, que ha demostrado, y quienes como usted, José Daniel, y varios comunicadores más saben el papel fiscalizador que llevó Giovanni Agüinzaca en el Cabildo Lojano, como también en la parte legislativa. Hemos hecho representatividad, hemos sentado huella fundamental. Respeto todos los comentarios, las llamadas telefónicas como también los mensajes. Esa es parte de la democracia, y como buen ecuatoriano y buen lojano debo aceptar como ser humano. Pero sin embargo, existen los momentos adecuados para poder opinar en temas políticos. Vuelvo a repetir, hoy no es el momento de hablar de temas políticos. Hoy no es el momento de manejar las diferencias entre personas. Hoy es el momento oportuno y Dios nos da la oportunidad para poder decir, por lo menos en este hecho puntual, dejemos de estar criticando a X o Y personas, sino que más bien sumemos voluntades, multipliquemos voluntades. No nos importa de qué tendencia política puede ser. Lo que queremos es dar solución a los problemas que tiene el Ecuador, el mundo entero, y por ende los problemas que tiene el Cantón Loja y la provincia de Loja. Muchas gracias, doctor Agüinzaca. Un abrazo por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias, muy buenas tardes, José Daniel. Un abrazo, gracias al doctor Giovanni Agüinzaca, con quien hemos conversado en esta hora de la tarde, dando a conocer su punto de vista, dando a conocer también lo que vive la ciudadanía, lo que siente en el día a día. Nosotros, antes de despedirnos, también aquí nos hacen llegar una carta que se la dirigió al COE Cantonal de Quilanga, dice, del COE Cantonal de Quilanga a los comerciantes, dice el licenciado o señor Luis Eduardo Durán Pereira, presidente de la Asociación de Comerciantes del Cantón Quilanga, de mi consideración, por medio del presente, vamos a la parte pertinente. Dice, en contestación a su oficio con fecha de mayo del 2020, tenemos a bien informarle que por decisión unánime del COE Cantonal, recibirá por escrito las ideas que ustedes como Asociación de Comerciantes del Cantón Quilanga puedan aportar, de las cuales serán tratadas en las reuniones del COE Cantonal y finalmente se tomarán decisiones acertadas por el bien y beneficio de nuestro cantón. Atentamente, el licenciado Freddy Cueva Rojas, alcalde del Cantón Quilanga y presidente del COE Cantonal. Así es parte de esa contestación. Esperemos que también por allá estén las cosas bien. Desde aquí les enviamos un abrazo cordial a toda la gente de Quilanga que también nos sintonizan a través de la radio La Voz del Colambo, ahí potente en el 93.3. Así que un abrazo a todos nuestros amigos. Para despedirnos, nos vamos despidiéndonos, nos vamos llevando unos tamalitos por apetito aquí en la ciudad de Loja. Servicio a domicilio 095-966-9864. Ahí encuentro humitas, tamales de pollo, de chancho, quimbolitos, empanadas de verde, bolones de verde, empanaditas de harina. Todo con un delicioso café lojano. Qué sabroso, qué rico
un café lojano de ese de altura y natural. 18 de noviembre y Cariamanga, ahí está Apetito. Y si no quieres irte a Apetito, pues llama a Roland Express al 099-25-479. Le dice, quiero ahí pues que me traiga de Apetito un cafecito o unos tamalitos. Inmediatamente le llevan. Y también te lleva pues medicamentos, medicina, trámites, te hace pago de servicios básicos, licores, depósitos bancarios, ferreterías, todo Roland Express sin salir de casa. Usted únicamente ordena y ya está arreglado el tema. Amigos, qué gusto, como siempre, haber podido compartir con ustedes en esta hora de la tarde. Se quedan muchos mensajes que no se leen y en ese sentido, pues queremos decirles felicidades. Loja se mantiene en semáforo rojo y esperemos hasta segunda orden para ver qué es lo que sucede. Tengo entendido que no es difícil y hay que ponerse también ahí en los zapatos de las autoridades, tomar esa decisión, pero de momento seguimos en rojo. Ya va a haber un pronunciamiento oficial de las autoridades y veremos qué es lo que pasa también en los próximos días. A lo mejor el próximo día lunes pasamos al amarillo, no lo sé. Eso es lo que me han dicho, pero de momento seguimos en rojo, a pesar que este rojo parece amarillo, ¿no? Hoy se han hecho algunos operativos ahí en la ciudad. La gente sale. Yo siempre he venido diciendo aquí en este noticiero, cuando la gente es desobediente, y eso es cultural, lamentablemente, hay que decirlo así, en nuestra América Latina. Y en ese sentido, pues van a seguir saliendo. Pueden decirles que estamos en semáforo rojo hasta diciembre, igual van a salir. Y eso es lo que ha pasado aquí. Nos vamos, que tengan una excelente tarde. Gracias a quienes nos escucharon a través del 96.1, a quienes también lo hicieron a través del 93.3, la radio La Voz del Colambo, y a quienes nos vieron en las plataformas digitales. Un abrazo, que tengan una excelente tarde, un buen provecho. Saludos. Esto fue Transparencia Informativa. Regresaremos cuando la noticia lo amerite. Transparencia Informativa. Nosotros seguimos tras la noticia para que usted esté bien informado. A continuación,